Acá el milagro arranca, yo soy un testimonio vivo del poder de Dios, eh, allá por 1900 y un montón, cuando yo nací, mi papá y mi mamá me tuvieron a mí, yo soy hijo, el primero, ¿no? El mayor, y yo había nacido con una enfermedad, hasta ese momento no se conocía ni se sabía qué era, ¿no? Mi papá recorrió todos los hospitales, lo voy resumiendo porque es como medio largo, ¿no? Mi mamá conocía a Dios, pero estaba casada con mi papá nada que ver, o sea, no, cero, cero religión con la que sea. No era ateo, pero cero con todo. Entonces una tía mía le dice a mi mamá, Estela, vos sabés dónde está la cura para Maxi, y así fue como mi mamá va a la iglesia, ¿no? La enfermedad que yo tenía, después le dan el resultado a mi papá, que era una lepra que no iba a tener cura. O sea, han recorrido todos los hospitales. Cuando mi mamá va a la iglesia, eh, mi papá no fue, obviamente, él, orgulloso y enojado, no fue. Y cuando mi mamá vuelve, yo estaba la mitad del cuerpo sanado, solo la mitad. Y la otra, en ese momento, no es donde mi papá reconoce a Jesucristo, se humilla, y a la reunión siguiente es cuando va y bueno, se convierte y todo lo demás. Y en esa segunda reunión yo sano por completo. O sea, mi cuerpo estaba todo lleno de manchas, todo manchados y bueno, y cosas así. Ese es el testimonio de la familia, digamos, ¿no? Porque es así como conoce mi papá y como se nos instruye de chiquito en la escuelita dominical y todo, y como después uno, por cosas de la vida, se abre y se olvida algunas cosas, ¿no? Este, Después tengo el testimonio de mi señora, eh, en una época de mi vida, que uno piensa que puede contra todo y con todo, y que yo, recibimos un golpe eh, duro, ¿no? Eh, Mi señora entra en un coma en el cual estuvo un mes, habrá estado en coma, eh, en el cual todo mi mundo se desborona, ¿no? Con un chico de 12 años, chiquito, 12 años de una criatura, eh, solo, parado en la puerta de un hospital. Si bien estaba con mi suegra, pero no estaba en un buen momento, eh, yo estaba solo. O sea, para mí era una soledad plena recibir la noticia en la que me dicen que pase a despedirme, porque del 95% de las personas que entran que entraron como Nati, eh, no no sobrellevaban la situación, era muy factible de que falleciera a que siguiera viva, ¿no? Ella tuvo un edema cerebral, esto lo comento para la gente que no nos conoce, ¿no? Ella tuvo un edema cerebral, el edema se inflama el cerebro, se llena de líquido, eh, el cerebro y las neuronas entran en un cortocircuito total donde, supongamos que esto es un manojo de cable y se tuerce todo, se pela y se hacen contactos entre sí, en el cual afecta todo lo que es el cuerpo, vista, oído, olfato, todo, desde la neurona para abajo afecta todo. Eh, Así como 2 semanas, pasa y despedite, pasa y despedite, pasa y despedite, pasa.
Y yo ya conociendo de Dios, habiendo sentido nombrar de Jesús, por así decirlo, eh, hasta que unas primas me piden a mí que si yo quería ir a la iglesia, que yo sabía, lo mismo que le sucedió a mi mamá, que yo sabía dónde estaba la solución, y voy a una iglesia que no es la nuestra, pero voy a una iglesia, donde yo puedo ahí reconciliarme con Dios, pedirle de que tuviera misericordia por Nati, por mí, por mi hijo, donde yo no, sinceramente no sabía qué hacer, pero sí tenía la tranquilidad de que yo ya había expuesto mi situación ante Dios, al que puede con todo, al Superman sin capa. Este, y ahí lo único que le pedí es que sacara todo mi odio, rencor, porque bueno, la situación de mi señora llevó como 3, 4 meses hasta que ella llega al coma, ¿no? Y en esa situación tuve ida y vuelta con, con mi suegra, ¿no? O sea, nosotros nos llevábamos pésimo con mi suegra, pésimo. Hoy por hoy, gracias a Dios, no, para nada, nada que ver. Este, tampoco un dulce de leche, ¿no? Pero, o sea, pero sigue siendo una suegra, sigue siendo una suegra. Eh, ¿Cómo es? Me reconcilio ahí con Dios y bueno, ahí empecé a tener esa tranquilidad, ¿no? Eh, pero el cuerpo, vos estás tranquilo, pero el cuerpo se siente agotado. En esas situaciones el cuerpo se siente agotado, ¿no? Yo voy a esa iglesia que, si me preguntaban dónde fue, sé que fue en Claypole, nada más. Nada más, no me pregunté dirección, no sé, porque yo salí de la visita en terapia intensiva era a las 6 de la tarde y a las 6:30, 7 empezaba el culto y ahí me pasaron a buscar y fuimos. Y después, Horacio, Manu, es mi primo también. En realidad la mujer es mi primo. Me dice, Maxi, mirá, yo te quiero invitar a la iglesia y bueno, uno cuando está así se Wow. quiere, se quiere escapar de la realidad, de todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos, voy a la iglesia y, y es acá donde entra la pregunta que yo hice. Porque en un momento dado, yo estaba sentado ahí como perrito mojado, ¿no? Ahí en el banco, y se me acerca una persona que no me acuerdo quién, eh, y me trae ¿cómo es? Un vaso de jugo y unas galletitas. Y en ese momento en el cual a mí no me llenaba nada, o sea, podía estar mi papá, mi mamá, mis hermanos, y nadie podía eh, levantarme a mí. Si bien yo estaba duro por mi hijo, pero por dentro, eh, o sea, iba en picada, ¿no? Pero corporalmente, ¿no? Porque había un montón de situaciones que yo no podía entender, tenía la tranquilidad de que ya había hablado con Dios, de que ya había expuesto mi situación y que yo ya aceptaba también la voluntad de él. Eh, pero el cuerpo, la costumbre, o sea, es como que si a ustedes dos los separaran, ¿no? Esa costumbre que uno tiene, ¿no? De que, no sé si por ahí vos estás acostado ya tocas al costado así, ya sabes que se fue a trabajar, ¿no? Por ahí ese día vos estabas cansada y seguiste durmiendo y no percibiste cuando tu marido se fue a trabajar. Entonces, yo tenía la cama sola, era un montón de cosas, ¿no? Y que si bien no iba a mi casa, no iba a mi casa porque
me sentía tan mal que me quedaba dormida en la casa de mi mamá. ¿Cómo es? Y, y bueno, todas esas cosas que me sucedían, lo único en lo que me sentí resguardado, abrazado, contenido, fue con ese vaso de gaseosa y esa galletita. Por ahí para muchos no sea nada, pero cuando vos estás mal, que una persona venga y te atienda y te dé algo, es como, a ver, nosotros estamos aprendiendo mucho del oriental, ¿no? Y nosotros de acá, de este lado, si yo te ofrezco un mate y te digo a vos, vení a tomar unos mates a casa, te estoy brindando todo, ¿no? O sea, es nuestra carta de presentación o nuestra manera de decir, sos de los míos, vení a tomarte unos mates a casa. Y que ese vaso y esa galletita haya sido esa conexión que yo tuve ahí en ese momento, eh, que en primer momento no lo quería agarrar, por, eh, por el hecho de la vergüenza, por el hecho de orgullo, ¿no? Porque a veces uno no quiere agarrar por orgullo, por decir, no, no yo en casa te vengo, no, no. O sea, a veces el orgulloso no sabe qué corno piensa, qué cosas está por decir. Pero yo lo agarré, ¿no? O sea, igual venía de trabajar, era todo un día que yo me acuerdo que era lo único que iba a comer y tomar en ese momento era eso. Y, y fue, como es, lo que me quedó a mí de ese día en la iglesia, ¿no? La prédica no me acuerdo, solamente sé que la prédica terminó con, con estas palabras. ¿Querés bendiciones? Volvete a mí. Así cerraba la prédica de ese día. No me acuerdo. Yo estaba, pero pesadísimo. Me acuerdo que yo estaba sentado delante de todo, vino el pastor, me saludó, me dio la mano mientras él estaba predicando. Eh, Cositas, me acuerdo de cositas, pero eh, eh, lo del servicio, eso me quedó como es, muy grabado, ¿no? Y bueno, hasta que entendí lo que era el servicio en la iglesia y me tocó ser parte del servicio, ¿no? Y, y yo, gracias a Dios, tuve la posibilidad de servir a hermanos nuevos, a hermanos que vinieron, a hermanos que se toparon con esta situación que yo me topé, de que, o sea, jamás en una iglesia me dieron nada, jamás. Entonces uno va con la bandeja y en lo que yo sentía era como decir, agarrá porque no sabes lo que te estás perdiendo. Y hay muchos que, vergonzosos, eh, no. Y yo por dentro mío decía, agarralo porque no sabes lo que te estás perdiendo. Más allá que sea un vaso de café y una galletita. Y, y bueno, ese momento, creo que hay hermanos que todavía no tuvieron la gratitud de poder servir a otro hermano, porque nos agarró la pandemia, tuvimos algunos hermanos nuevos que no pudieron entrar en el servicio. Pero nosotros, eh, por ejemplo, nosotros que estamos en la parte de los levitas, que a veces por ahí estamos, ¿no? Tocando, ¿no? Y corriendo para la cocina al servicio, ¿no? O sea, Sí. largar la armónica, largar la guitarra y nos tenemos que ir para el servicio. Y todo lo que sucede ahí adentro de la cocina, ¿no? De esas cosas que por ahí te dicen, no, yo cargo los vasos así, vos volvés a repartirlo comiendo galletitas para los hermanos, no se coman la galletita. No, al pastor le gusta de pomelo, pastor Sí, de sí. pomelo, En vaso de vidrio, en en vaso de vaso de vidrio. vidrio.
Y como es, y así, o por ahí Miguelito, viste, que parece como la vieja chusma del barrio, que mira por la cortinita para mirar a ver cuántos vasitos tiene que llenar, porque él va contando. Cuando... Y te Entonces, dice la posta, faltan cinco, sí, dice. Ah, faltan bueno. 5. Faltan 5 cafés y 2 té. Sí, total, porque encima él sigue el té. Sí, Totalmente. entonces, eh, todas esas cosas que suceden ahí adentro, eh, nosotros somos bendecidos por ser partícipes de eso. Más allá de que tenemos la bendición de poder ayudar a otro hermano, esas cosas que suceden ahí adentro quedan muy para nosotros, ¿no? O sea, yo lo vivo así. No sé, capaz que para otro es una situación más de la iglesia, pero para mí yo lo siento, lo siento así, ¿no? Y así un montón de cosas más. O sea, en cuestión de servicio, la vuelta que hicimos, eh, el evento el 16 de diciembre, que arrancamos a Sí, las 5 de la tarde, hasta casi la 1 de la mañana estuvimos hasta las entre 3. música y no sé si vos te acordás, Pablo, era una cantidad de comida que nosotros hicimos nosotros para brindarles a los que venían a un momento de adoración y alabanza. O sea, no fue una cosa de decir vamos a hacer un evento para recaudar fondos, no, era, era un momento de alabanza que nosotros queríamos hacer y a la vez el que viniera tuviera, se sintiera bendecido de poder tener un refrigerio o ser parte de eso que somos nosotros, ¿no? En ese momento, porque no es que alguno fue excluido por X razón, ¿no? O sea, yo me acuerdo que están los videos por ahí dando vuelta que se está cantando, creo que está cantando Johnny Samaniego, creo que es el apellido, y se están repartiendo empanadas, así, tengo fotos con vos con sanguchitos escondidos, así, ¿viste? Era una locura. Este, y bueno, yo quería compartirles, ¿no? O sea, algunos versículos con respecto a lo que representa el ser. Está reconectando. Comprendí la razón del servicio que, que el pastor nos dio en la iglesia, ¿no? O sea, ese momento, ese lapso de refrigerio, que más allá de ser un refrigerio, es una enseñanza para el que le toca hacer y para el que le toca recibir, para el que le toca servir y para el que le toca ser servido. Eh, entonces, en base a eso que el pastor dijo, yo me, esta reflexión la tengo hace bastante, hace bastante, por así decirlo, porque cuando el pastor habla de lo que es el servicio, que él lo utilizó como un ejemplo, ahí yo entendí un montón de cosas, ¿no? Es como que, y es como que ahí dije, esto no necesita tanta teología o tanto trasfondo de un lugar a otro, es tan simple como llenar un vaso con agua y tomarlo. Es así de simple, ¿no? Y, y, y bueno, o sea, el hecho de servir a nuestros hermanos es una tarea que tenemos que aprender, que se aprende. Es una manera de aprender a vivir el Evangelio, ¿no? Ahí comprendí un montón de cosas, ¿no? Y bueno, eh, yo voy a leer ahí en Lucas 22-27, eh, bueno,
vamos a leer, ¿no? En el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Y dice, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Dice Jesús, ¿no? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, de servicio por nosotros. Estas son palabras de Jesús, ¿no? O sea, sabemos que como es es la enseñanza de la grandeza en el servicio, lo que está haciendo acá Jesús. Después tengo para compartirles en Gálatas 5:13. Amén. Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En este versículo, o sea, cuando yo lo leí, entendí eso que sentí yo cuando me trajeron ese vasito de cómo es, de jugo, el refrigerio, ¿no? El amor hacia el otro por el que está afligido, porque yo sé que la iglesia, como se maneja hoy por hoy, ya se manejaba cuando yo llegué. Entonces, cuando yo llegué, ya se sabía quién era yo. Yo no los conocía a ustedes, pero ustedes conocían quién era yo y la situación que yo había pasado. Entonces, si no, servíos por amor los unos a los otros. Entonces, cuando uno va leyendo y el pastor te dice, usted hágase cargo del servicio, no importa si es fin de mes, usted hágase cargo del servicio. Dios sabe por qué. Y sabemos por qué el pastor lo hace, ¿no? O sea, y bueno, todo eso es como es, fue toda una enseñanza para mí y una manera de ver este acto pequeñito, ¿no? De que nosotros tenemos, porque si bien que no son ni 5 minutos, entre que vamos, servimos, le servimos a los hermanos y ya después volvemos otra vez a los instrumentos. Son esos minutos nada más, pero yo lo vivo así, ¿no? Con esa intensidad, ¿no? O con la intensidad de decir al hermano vergonzoso, agarrá, porque yo me imagino esta situación, ¿no? Viene Cristo con el pan y el vino, ¿no? ¿Vos qué haces, Pablo? Yo no me imagino, yo te miro a vos las predicas que haces. Imagínate si está Jesús parado al lado tuyo con pan y vino así. Impresionante. ¿Me explico? ¿No? Entonces, yo lo podía ver de esa manera, ¿no? De decir, esa timidez, agarrar un vasito de gaseosa o una galletita, ¿cuánto nos puede llegar a jugar a nosotros en el momento de agarrar la palabra, de entenderla, de comprenderla, de aprender de nuestro pastor, ¿no? O sea, de por ahí lo que nos sucede ahora con la tecnología, ¿no? De que nos cuesta pararnos ante un celular y tener que estar hablando solos como locos, ¿no? Porque vos decís, si bien estamos interactuando nosotros, pero por ahí una persona está sola y está bla, 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 hablando, ¿no? Y no podemos ser vergonzosos nosotros en esta cuestión.
en estas cosas, no podemos ser tímidos. Lo que Dios nos da, lo que Dios nos deja, lo que Dios nos pone ahí, nosotros tenemos que dar un zarpazo y lo tenemos que tener. No nos podemos quedar avergonzados. Por avergonzado podemos llegar a perder un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y quería cerrar la refle con Mateo 25:40. Amén. Y dice, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Así que si sabemos que si le hacemos un daño a una persona, se lo estamos haciendo a él. Y si nosotros llevamos ese vasito de gaseosa con ese alfajorcito o esa, también se lo estamos haciendo a él. Esta fue la que concluyó, ¿no? Para mí en esto de saber el tema del servicio, ¿no? Porque cuando yo veo el servicio y todo lo que siento yo cuando lo recibo, todo, si bien me parecía como una salvajada, ¿no? En ese momento. Porque venía de otro adoctrinamiento, de otro conocimiento, ¿no? Entonces es como decía yo, acá se viene a aprender, no se viene a comer, pero la prédica estuvo buena porque entendí unas cosas y bla, 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 y mi cabeza hacía, ¿no? Se iba peleando entre sí, hasta llegar y comprender y leer, y bueno, hasta que lo que hicieses a uno de los míos, me lo haces a mí. Entonces hay un montón de comprensión, ¿no? Y también, acá voy a abrir un paréntesis, ¿no? Lo vamos a abrir ahí, porque nosotros somos una iglesia que entiende, que tenemos mucha Biblia, que comprendemos y actuamos en base a lo que dice la Biblia, y tenemos un pastor que te lleva y te encontrás y te topás con un montón de cosas nuevas, ¿no? Y te viene dando Biblia, y vos decís, ay, como que, ¿no? Vos querés seguir aprendiendo, ¿no? Dicen que el saber no ocupa espacio. Y te quedás ahí, ¿no? Entonces, en este paréntesis que yo abro, quiero que leamos Gálatas 6:6. Sí. Amén. Amén. Amén, amén. Y dice, ¿no? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, ¿no? Dice nuestro pastor dice, el que tiene oído oiga, ¿no? Así que después de esta cuarentena, el que va a hacer un asadito podría estar invitando, ¿no? Esta se la tiro para el pastor. Dice, el que es enseñado, que haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y yo me siento instruido por mi pastor. Pero conmigo perdió pastor porque a mí no me gusta el asado, pero yo sé que hay un montón de hermanos que sí. Y bueno, hermano, esto es lo que yo tenía para compartir. Es lo que Dios me dio hace bastante. Y fue una charla que abrimos en una cena acá en casa, ¿no? Que pudimos, creo que ese día hablamos como hasta la 1 de la mañana, nos quedamos hablando y con Elías y nada. Nos sentamos a comer y le preguntaba qué extrañaba más de la iglesia y bueno, esto era lo que yo más extrañaba,
pero no lo sabía tanto como lo disfrutaba. Si bien, como les dije yo, la reflexión esta la tengo hace mucho porque era algo lindo que me había sucedido con el tema de recibir ese servicio y de poder hacerlo en su momento. Hasta hoy no lo pude vivir de esa manera, a que me falte eso, ¿no? A que nos falte la posibilidad de un montón de cosas, falte la posibilidad de reírnos como nos reímos cuando estamos en el servicio, de salir corriendo cuando estamos tocando y tenemos que hacer el servicio. Hay un montón de entretelones en ese momento y, y yo lo vivo con esa intensidad, ¿no? Con eso de con la esperanza de poder ver gente nueva y llevarle y poder decirle, comé, estamos compartiendo con vos, tomate un mate, arrimate al fogón, por así decirlo, ¿no? Como me sentí yo, ¿no? Eso, eso es lo importante, cómo me sentí yo, cómo se sintió mi señora, cómo se sintió el día. Así que hice, esto es lo que tenía para compartir.